La idea que tenemos el día de hoy es terminar de ver eh, qué es en lo que consiste un árbol de decisión y a partir de esto pues empezar a ver ya lo que son los árboles aleatorios, ¿no? Eh, bueno, entonces nos habíamos quedado en que esta rama del lado izquierdo al fin había separado en dos partes, ¿no? En rojos y en azules. Pero ahora nosotros queríamos dividir esta parte, esta sección, que es esta. Entonces lo que nosotros podríamos sugerir así de manera, pues... a ver, déjame ver qué tal pinta. Sí, sí pinta bonito. Nosotros podemos así dividir ahora con respecto a Y, ¿no? Entonces este habíamos dicho que era el Y0, este es el X0, pero ahora como esta sección ya la separamos en las dos categorías, ahora nos toca separar esta sección. Entonces por ello necesitamos hacer un pequeño corte. Eh, el corte lo podemos hacer en diferentes alturas en Y. Entonces, simplemente, o sea, podemos volver aquí y poder hacer otra vez el corte en esta parte. De hecho, suena muy razonable realizarlo ahí. Pero vamos a suponer que lo vamos a hacer desde acá, ¿no? Que sea, nada más que sea un poquito diferente. Entonces, lo que vamos a realizar es el siguiente corte. Entonces lo vamos a cortar desde aquí. Entonces más o menos a esta altura vamos a hacer el corte desde aquí. Y este sería mi Y1. Bueno, ahorita lo elimino. Bueno, control Z. Y este es mi Y1. Ok. Y aquí en esta sección, pues, aquí, podría hacer otro corte acá. Pero este sería muchísimo más simple. Entonces, ahora en vez de irme a esta sección que es muchísimo más simple, lo que voy a hacer es simplemente irme a este otro lado. Y en este otro lado lo que voy a hacer es un corte, pues más o menos a una altura considerable para poder hacer la segmentación. Yo creo que la segmentación lo podemos hacer aquí para que de esa manera ya nos queda de manera evidente las dos categorías. Entonces el siguiente corte sería más o menos a esta altura, que ese sería mi X1. Nótense que de alguna manera lo estoy haciendo de manera alternativa, ¿no? O sea, si hago un corte en X0, el siguiente corte es en Y. Si hago un corte en Y, el siguiente corte debe de ser en X. ¿Por qué se realiza eso? Bueno, pues es que no tiene sentido de que por ejemplo, aquí ya hice el corte en X1, ¿no? Y ya después de que diga, pero pues debía haber cortado como por acá, ¿no? Entonces, pues dices, pues es que para qué hiciste ese corte en X2, ¿no? Pues en realidad, pues lo debiste haber hecho de una vez. Entonces, por eso, de esa manera se juega con este tipo de cortes alternativos en cada eje, ¿vale? Para hacer una segmentación muchísimo más clara. Entonces, pero el inicio pudo haber sido, en este caso nosotros iniciamos con X0, pero el inicio pudo haber sido desde Y0. De ese no hay ningún problema con cuál empezar. Más bien, simplemente el algoritmo es pensando en que vayan siendo, estén realizándose de manera alternada, ¿no? Sobre cada uno de los diferentes ejes. Bueno, entonces, aquí en esta parte, pues aquí va a ser evidente de que el corte que debía haber sido, desde un principio, debió haber sido Y0. Pero bueno, simplemente lo que estoy haciendo es complicándome un poquito más la vida. Entonces aquí voy a realizar el corte.
de este lado. Y ya que quedó este corte, pues ya se quedan aquí clasificados todos los rojos, ¿no? Y luego en esta parte lo voy a dividir con este otro, así. Y aquí le correspondería este corte, aquí. Y en este otro lado le correspondería este corte, así. Lo estoy haciendo ya todo demasiado rápido. Entonces, ahorita les damos el seguimiento. Construimos el árbol completo, ¿vale? Aquí debería de haber salido este corte. Entonces, este salió de haber salido un Y1. Entonces, el siguiente corte donde se encuentra la mayoría se encuentra aquí. Y después de aquí, pues simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, dividir aquí así. Y después viene el corte mediano. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a seguir una de estas ramas. En este caso nos habíamos quedado que en esta región se había quedado 16 rojos y 3 azules. Entonces, ahorita le pegamos lo restante. Quedamos 16 rojos y 13 azules. Y lo que hicimos fue que en esta región primero cortamos sobre Y1, ¿no? Y entonces sobre Y1 lo dividimos con respecto a los puntos que son mayores que Y1 y los puntos que sean menores que Y1. Entonces ahí viene. Y menor a Y1. Ok. Y en este otro lado le vamos a poner igual. Mayor o igual. Ok. Entonces vamos a dibujar el circulito. O el nodo. Y vamos a unirlos. Y entonces en la parte de arriba quedaron 3 rojos y 4 azules. Y 4 azules. Ya nada más le voy a escribir la A. Y en el otro quedaron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajá, bueno, la resta, ¿no? 13 y 11. 13 rojos y 11 azules. Entonces, de este nodo, que es justamente toda esta sección, primero tiramos este y después tiramos este otro. Este es el que le vamos a nombrar simplemente X2. ¿Ok? Este va a ser el X2. Y pues aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a observar es que se va a dividir en 2 nodos más. Ajá. Y en una de las partes tiene ya nada más quedaron, ay, ¿cuántos rojos? Quedaron 2. Quedaron 2 rojos. Y
Por el otro lado quedaron los 4 azules y un rojo. Entonces queda un rojo y 4 azules. Ok. Y entonces de aquí de esto, de esta que todavía están clasificados, se tira un Y, que este sería mi Y2. Y luego después se tira un X3. Ay, este es mi X3. ¿No? Entonces aquí hay una división. Y en esta parte ya habrán quedado solamente 3 azules. Y aquí habrá quedado un azul y un rojo. 3 azules. Y aquí habrá quedado un azul y un rojo. Y después de aquí hago una división extra, ¿no? Nada más para que quede un rojo y un azul. Bueno, entonces si se dan cuenta ya de manera general, lo que está sucediendo es que se generan diferentes decisiones, ¿no? Simplemente para que de esta manera podamos tener nodos en donde nada más se generen, bueno, que solamente se tengan datos que, que pertenezcan a una sola categoría, ¿no? Ujú. Entonces, aquí está. Este queda un rojo, queda un azul. Y bueno, a ver, este lo voy a copiar. No, no se puede. Bueno, entonces esta es la extensión de ese árbol. Y si se dan cuenta, pues el árbol, pues de cierta manera, este, pues sí puede ser muy extendido, muy largo, ¿no? Puede, tener diferentes alturas de jerarquía, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es la altura más jerárquica. Siguen estos hijos, ¿no? Y esos dos hijos, este es uno de esos hijos, y esos dos hijos tienen, digamos que la misma jerarquía. Después viene la tercera, la siguiente generación de hijos, y esta es otra jerarquía. Y esa jerarquía de esos hijos se podría decir que está más o menos a esta altura, ¿no? Es como tener así, este es el papá, este es el hijo, y estos son, por ejemplo, los nietos, luego vienen los bisnietos. O sea, uno lo puede pensar en ese sentido, ¿no? Y entonces, lo que uno nos damos, o sea, cada uno de estos cuadritos que nosotros estamos generando, pues no es más que pues los diferentes nodos finales que estamos teniendo, si se dan cuenta. No sé si este lo perciben, ¿no?
O sea, realmente lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una partición del espacio, es una partición muy, muy, bueno, que está representado mediante una gráfica, pero que es una partición hasta cierto punto un poco desorganizada, pero finalmente están de acuerdo conmigo que simplemente cada uno de estos elementos de la partición se pueden representar mediante una función y por tanto pues nosotros podemos decir la función asociada a estas particiones pues van a definir ciertos rangos, ¿no? Y entonces si pertenecen a esos rangos, entonces pues esos rangos son de color rojo. Y si pertenecen a esos otros rangos, pues van a ser de color azul. Y de esa manera nosotros podemos construir un árbol de decisiones. ¿Ok? Los árboles de decisiones pues no solamente se utilizan para esto, se utilizan para tienen otro tipo de aplicaciones. Pero finalmente, para nuestros casos, que vamos a estar trabajando sobre pues palabras que ya van a estar a estas alturas vectorizadas, pues esta metodología es muy, muy práctica, ¿no? Para realizar eh, pues sí, clusterizaciones o más bien clasificaciones en este caso, de ciertas características que van a tener nuestros datos, ¿vale? Es muy importante que ustedes se den cuenta de que este tipo de algoritmo parte de dos hechos. El primero es que los datos que nosotros con los que estamos trabajando, pues ya están, ¿no? O sea, si bien es un hecho que no son una cantidad gigantesca, pero en total son, por ejemplo, si nosotros sumamos aquí, ya los datos totales son 21, 41 puntos, ¿no? Entonces se nos está dando los 41 puntos. Y la otra información que se nos está dando es que cada uno de estos puntos tiene una etiqueta. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esos dos tipos de información significa que el algoritmo que nosotros estamos utilizando es un algoritmo que se dice supervisado. ¿Ok? Esa es la característica de los algoritmos supervisados. Por otro lado, si nosotros hubiéramos tenido simplemente los puntos, o sea, los 41 puntos, aquí voy a hacer mi eje todo feo, y que tengamos simplemente así datos dibujados. Están medio feitos. Ajá. Que, bueno, tal vez no les voy a dibujar los 41 puntos. Pero sí que, por ejemplo, tengas estos datos aquí. Luego tengo otro dato aquí. Luego tengo otro dato aquí. Luego tengo otro dato aquí. Que, bueno, en este caso son vectores, ¿no? Bueno, en estos casos, si yo tengo simplemente un algoritmo que empieza a trabajar únicamente con estos datos y el algoritmo lo que hace es por ejemplo decir, este dato lo vamos a clasificar como dato A. Estos tres datos los vamos a clasificar como dato B. Estos tres datos los vamos a clasificar como dato C. Este es D, estos dos es E, estos dos es, no sé, F, estos datos son G y este dato es H. Entonces los algoritmos que le ponen color a tus datos, les dicen que son no supervisados. ¿Ok? Entonces una vez que le ponen las diferentes etiquetas, ahora sí, ya que están etiquetados, ahora el siguiente paso es que yo doy
un dato nuevo, y entonces lo que va a hacer el algoritmo va a decir, pues ese dato nuevo va a ser una de estas categorías, y eso va a ser de acuerdo a los datos que yo estoy arrojando, y entonces lo que está haciendo es agruparlos, ¿no? Entonces ese tipo de algoritmos son los que se conocen como de clusterización, que dado un conjunto de datos, pues selecciona aquellos que estén más cercanos, que tengan características más cercanas, y entonces lo que estamos haciendo es pues clasificando en esas cercanías, ¿no? De qué tan parecidos son unos con respecto a los otros. Bueno, entonces en sí los árboles de decisión nos sirven para poder hacer clasificaciones. Aquí nosotros estamos haciendo estamos separando nuestros datos en dos tipos de clasificación, que sería rojo y azul. Pero puede tener otros tipos de clasificaciones. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste un, un árbol aleatorio? ¿Qué tiene diferencia? Bueno, a ver, permítanme, voy a presentar. No, a ver, les quiero mostrar esto. Ahí está. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos un esquema que ya representa los árboles de decisión. Y entonces, imagínense que nosotros tengamos otra vez esos 41 datos. ¿Ok? Entonces, lo que el algoritmo de árboles de decisión aleatoria es seleccionar un subconjunto de los 41 datos de manera aleatoria, pero de tal forma que sean 41. Es decir, por ejemplo, de los puntos con los que estoy trabajando, algunos son rojos y otros son azules. Entonces yo agarro 41 datos que pueden estar repetidos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo tenía 20 azules y 21 rojos, agarro un subconjunto, ¿no? Supongamos 3 rojos y 5 azules. Pero resulta que la muestra que yo voy a tomar es de tal forma que sean 41. Entonces, o sea, en total, sin repetir, serían 3 rojos y 5 azules. Pero pues simplemente para cumplir este criterio, pues se seleccionan otros cuantos que sean repetidos. Que no pasa nada. Así funciona el algoritmo, y entonces ya después de eso, a partir de esos datos, se construye un árbol de decisión. ¿Ok? Y entonces otra vez se toma otra muestra y se construye otro árbol de decisión, y después se toma otra muestra y se construye otro árbol de decisión. Entonces normalmente los random forest tú les dices cuántos árboles de decisiones quieres que se generen. Entonces ahora sí, ya que se tomaron esas muestras y se crearon los diferentes árboles de decisión, ahora sí metes todo ¿cómo se llama? Todos los datos, se hacen predicciones, y entonces ya que se hacen predicciones, tú mides el promedio de la predicción, y entonces en función de eso tú lo que haces posteriormente es medir el accuracy, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre mayor cantidad de árboles de decisiones, pues pues es más probable
que las predicciones sean más exactas. ¿Ok? Ahora, por otra parte, aquí dije a lo mejor mucha metodología, muchas palabras que no los he aclarado. ¿Qué es eso de accuracy? Bueno, el accuracy se refiere a, dado un conjunto de datos, o sea, sí, dado un conjunto de datos y un algoritmo que como este que es el Random Forest, que le asocia una etiqueta a cada uno de estos datos, ¿cuántas de esas etiquetas son correctas? Entonces, digamos que esa medida va desde 0 a 100. O sea, ¿cuántas respuestas correctas diste? Entonces pueden ser, por ejemplo, el 50% de las respuestas correctas, el 80% de las respuestas correctas, el 90% de las respuestas correctas. Y entonces, con respecto a eso, nosotros podemos asociar un porcentaje de asertividad, y eso es a lo que normalmente se le nombra como accuracy, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a los árboles de decisión? De cualquier forma, de esto va a haber tarea, y si no hay dudas en este momento, va a haber dudas al momento pues sí, de que estén resolviendo las tareas, ¿no? Yo solo tengo, por ejemplo, otra vez en el ejemplo de las pelotas rojas y azules, ahí en ese diagrama, en la predicción uno quiere decir que yo digo si salió rojo, digo, el árbol dice si salió roja o azul. Ah, ¿A qué se refiere con predicción? sí, a ver, sí, creo que esa parte no les quedó, no lo he aclarado. Bueno, ¿están de acuerdo conmigo que estos puntos son los que utilicé para generar el árbol? ¿Sí? Bueno, que todavía está incompleto, pero finalmente en, en el mundo platónico existe este árbol completo. El mundo de las ideas ahí está, ¿no? Y entonces, a partir de estos puntos, yo generé ese árbol. Eso es una afirmación que podemos decir que es cierta. Bueno, pero inicialmente yo tenía otros puntos que también eran de color rojo, pero que no los utilicé para construir el árbol de decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí estos puntos, ahorita les doy otro contorno. Ahorita para que se puedan diferenciar. Entonces, por ejemplo, ahí está. Les voy a dar un contorno. Esos puntos no los utilicé para construir el árbol de decisiones. ¿Ok? Esos puntos en específico. Okay. No me acuerdo si lo puse aquí. No me acuerdo si lo puse acá. Bueno, esos puntos en específicos no los utilicé para medir, construir el árbol. Sin embargo, yo de antemano sabía que estas eran sus etiquetas. Es decir, esos puntos tenían etiquetas de color rojo para estos puntos. Estos tenían de color azul. Estos color rojo y azul. Entonces, con base en esta construcción, pues el árbol de decisión me va a decir, pues este punto tiene que ser rojo porque así lo construimos. ¿Ok? Este punto tiene que ser azul porque así construimos el árbol de decisiones. Este punto tiene que ser rojo porque así construimos el árbol de decisiones.
Y entonces, con base en esto, pues nosotros podemos decir, pues resulta que tu accuracy, o sea, tu efectividad de tu árbol de decisiones, pues a lo mejor no es tan buena, ¿no? Y eso tiene que ver con la manera en cómo seleccionamos los datos, ¿no? Para poder construir el árbol de decisiones. A lo mejor debimos haber seleccionado de diferente forma los datos para construir el árbol de decisiones y ahora para seleccionar, bueno, hacer las predicciones, pues, de esa otra forma, pues podemos mejorar nuestro poder predictivo, ¿no? Entonces, uh, teniendo eso en cuenta, ahora regresando al esquema, de la presentación, entonces les reitero otra vez, tenemos aquí 41 datos, 41 puntos, que son por ejemplo rojos y azules. Agarramos un subconjunto de esos 41 datos, que pueden ser 3 rojos y 5 azules. Y con esos 3 rojos y 5 azules construimos otro, un árbol de decisiones. ¿Ok? Después agarramos otros 41, agarramos otro subconjunto de estos 41, por ejemplo, unos 10 azules y 5 rojos, y generamos este otro árbol de decisiones. ¿Ok? Normalmente la manera en cómo se toma la muestra, se toma la muestra equilibrada. Entonces normalmente son 5 rojos y 5 azules, o 3 rojos y 3 azules. Entonces para cada uno de estos, pues se toman equilibrados. Por ejemplo, para generar cada uno de estos árboles de decisiones se toma, por ejemplo, el 10% de la muestra, pero de manera aleatoria. Y otra vez se toma el 10% de la muestra, que en este caso, por ejemplo, sería 2 rojos y 2 azules, y se construye este árbol de decisión. 2 rojos y 2 azules, se construye este árbol de decisión, y así sucesivamente, ¿no? Se construyen diferentes árboles de decisiones. Y entonces ya construiste los árboles de decisiones, y la parte aleatoria tiene que ver con la parte en cómo se selecciona la muestra. ¿Vale? Estoy aquí sobresimplificando, ¿no? Pero más o menos esta es la idea. Se generan estos árboles a partir de una muestra, y entonces a partir de esa muestra, pues lo que se hace es pues medir el accuracy, como los estaba, bueno, más bien se hace predicciones con respecto a toda la muestra, y entonces se mide más o menos cuál es la etiqueta asociada. Y entonces una vez que tienes esa etiqueta asociada, dices, pues este vector pues probablemente tenga esta etiqueta roja. ¿Ok? Entonces, a partir de esto nosotros podemos hacer las predicciones, y entonces por tanto nosotros podemos medir los accuracy, la efectividad, y por tanto nosotros podemos ahora sí construir todo el modelo para el árbol aleatorio. Pregunta, supongo que hay dudas. ¿Les gustaría mencionarlas? Yo solo entre la predicción 1, predicción 2 hasta la 600 en este esquema, ¿cuál es ese paso intermedio para pasar de todas esas al promedio de todas las predicciones? Sí, bueno, lo que pasa que, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo,
Nosotros aquí en este caso no hay tanto problema porque tenemos diferentes, nada más tenemos dos etiquetas, ¿no? Rojo y azul. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí este árbol de decisión puede decir, ah, pues ese nuevo punto que no había evaluado, ese nuevo punto, este, resulta que es de color eh, rojo. Y ese punto nuevo en este árbol de decisión es de color azul, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a obtener es un ponderado de pues cuántas veces apareció de color rojo y cuántas veces apareció de color azul, ¿ok? Y entonces pues ahí nosotros nada más simplemente dividimos entre 100 en cada uno de esos aspectos y decimos, ah, pues la probabilidad de que sea de color rojo es tanta. O sea, de que por ejemplo si sale de todas esas predicciones salió 400 en color rojo, pues, estaríamos hablando del 66%. Entonces ese 66% es de color rojo y 33% es de color azul. Entonces aquí en este caso te va a soltar el más probable. Uh-huh. Y así hace la predicción en este caso el Random Forest. Que en este caso la primera parte que les estaba explicando es cómo se construía el árbol de decisiones. Y ya después viene la parte de la predicción. Y la parte de la predicción tiene que ver con este promedio. Y ya después de que hace la predicción, se utilizan datos nuevos que son ajenos a los datos que nos permitieron construir estos árboles de decisión. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que esta parte sí la tengo que escribir. A ver, déjame ver. Sí, para que de alguna manera ustedes puedan despejar dudas. A ver, lo voy a escribir desde acá. A ver. ¿Ya ven mi pantalla? Ya. Ok, bueno. Recordemos, nosotros vamos a suponer algo sencillo. Nosotros tenemos 20 puntos rojos y 20 puntos de color azul. De esos puntos, de esos 20 rojos y de esos 20 azules, además, bueno, a estos les vamos a llamar como nuestro dataset. ¿Ok? Después nosotros vamos a tener nuestro test data. Y estos test data van a ser 20 rojos y 10 azules. ¿Ok? Bueno, del dataset, con el dataset nosotros podemos construir un árbol de decisión. Ya vimos cómo se construye uno de los árboles de decisión. ¿Ok? Entonces, con ese dataset construimos un árbol de decisión. ¿Ok? Y entonces, ya que tenemos el diagrama, que vamos a pensarlo simplemente como una función que le entra un vector y te arroja una etiqueta. ¿Ok? Este es mi árbol de decisión. ¿Ok? Este árbol de decisión lo construimos con este dataset.
Entonces, la parte que yo les comentaba del accuracy se mide a partir de estos datos. ¿Ok? O sea, tenemos 10 rojos. Metemos los 10 rojos. ¿Cuál es la etiqueta le correspondió? ¿No? Tenemos 10 azules. Lo evaluamos en este árbol de decisión. Y a partir de ese árbol de decisión, pues nosotros tenemos las predicciones. ¿Ok? Y eso nos va a dar una accuracy con base a este test data. ¿Ok? Eso es para construir un solo árbol de decisión. Ahora, para el random forest. ¿Ok? ¿Cómo funciona este random forest? Bueno, lo que se hace es que yo tengo mi dataset. Yo inicialmente le digo cuántos árboles quiero. Entonces, por ejemplo, yo quiero, vamos a ser realistas, vamos a pedirle 15, ¿no? 15 árboles de decisión. ¿Ok? Y entonces, aparte, lo que hago es, bueno, yo tengo estos 20 rojos y 20 azules, ¿vale? Y entonces a partir de estos 20 rojos y 20 azules, yo agarro un subconjunto de esos 20 rojos y 20 azules, que en total son 40 datos. Entonces, de acuerdo a la literatura de cómo funciona este random forest, lo que hace es agarrar otros 20 datos. Pero esos 20 datos pueden, dentro de esos 20 datos pueden estar repetidos. ¿Ok? Entonces, pueden ser, por ejemplo, 3 rojos y 7 azules. Por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, de esos 3 rojos tienen varios repetidos. ¿Ok? Entonces, a partir de esos 3 rojos y 7 azules, que se seleccionaron de manera aleatoria, ¿ok? O sea, lo que hicieron fue, a ver, agárrame, es como si yo tuviera una bolsa y tuviera los 40 puntos y yo lo sacara y dijera, ah, salió lo anoto, ¿no? Y entonces ya que lo anoto, lo regreso a la bolsa y otra vez saco el siguiente. ¿Ok? O sea, a ver. Yo tengo 20 rojos y 20 azules. De esos 20 rojos y 20 azules, yo voy a agarrar otra vez 40 de estos. ¿Ok? Entonces, el primer intento, como lo voy a sacar de la manera aleatoria, salió un rojo. ¿Ok? Le vamos a poner, salió el rojo 1. Entonces, sí, pues lo anoto. Ahora, segundo intento. Salió el rojo 1 otra vez. Ok, está bien. Luego el tercer intento. Salió el azul 10. El cuarto intento salió el azul 11. En el quinto intento salió el azul 19. En el sexto intento salió el rojo 1 otra vez. Y entonces así sucesivamente hasta tener los 40. Y entonces al final, ya cuando pues haces como un set, dices, no, pues al final me salieron 3 rojos y 7 azules. ¿Ok? Pero finalmente son 40 datos. Y entonces con estos 3 rojos y 7 azules que salieron de manera aleatoria, en 40, que vamos a decirle como experimentos, ¿no? Sacadas de bolsa, ¿no? Construyo el primer árbol de decisión. Entonces, este primer árbol de decisión se construyó a partir de 3 rojos y 7 azules.
El segundo árbol de decisión resulta que salió, no sé, 7 rojos y 8 azules. Bueno, primero salieron estos y después se construyó el segundo árbol de decisión. Y entonces así se construyen 15 diferentes árboles de decisión. Este árbol de decisión lo vamos a ponerle como F1, que es el primero. Después viene el F2, que es el segundo. Después viene el F15, que es el 15avo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que cada uno de estos árboles de decisión van a hacer una predicción para los nuevos datos, ¿ok? O sea, estos 15 árboles de decisión ya hacen ya hacen predicciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es seleccionamos estos mismos datos del dataset y por ejemplo, si agarramos un dato del dataset y el del dataset supongamos que tengamos rojo, ¿no? Y entonces en esta predicción resultó que era azul y salió, no sé, rojo y salió azul. Y que cuando nosotros hicimos la suma, pues resulta que salieron, en las predicciones salió que 7 veces era rojo y que 7 veces, que no sé, 8 veces resultó azul, ¿no? Y entonces lo que nos va a decir es que el que vamos a tomar como predicción, o sea, lo vamos a dividir entre 15 y entonces el que vamos a tomar como predicción es del árbol de decisiones. Pero realmente no es que estemos, o sea, esto es lo que te arroja el sistema, pero te da un porcentaje de probabilidad. Y pues normalmente te da el porcentaje más alto, ¿ok? Los ordena, del más alto al más bajo. Y entonces así es como se construye el Random Forest. Y la parte de la accuracy se evalúa a partir del test data, ¿ok? Y entonces a partir del test data nosotros lo que hacemos es evaluar. Ahora, obviamente, para la parte, o sea, nosotros no pasaríamos los árboles de decisiones de tal forma que esto, que no pudiera hacer la clasificación, ¿no?, de estos datos de manera correcta. Entonces, estos valores, por ejemplo, esta predicción que le hizo mal, donde viene de aquí arriba, del dataset, pues más bien lo que nosotros buscamos es que se minimice, ¿no? Que de tal forma que la mayor parte de tus datos se puedan predecir, y eso es parte del entrenamiento, ¿no? Eso es, digamos que estos 15 árboles no funcionaron, entonces se genera otro, y así sucesivamente, o sea, se reajustan, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro en esta parte? Sí, quedó mejor. Ok, bueno, entonces nos regresamos a la presentación. A ver, vamos aquí. Ahí va. Entonces eso es lo que hace. Y entonces, ¿cómo entrenar un Random Forest? La verdad es que es súper sencillo entrenar un Random Forest. Súper sencillo hoy, ¿no? A lo mejor hace
10 años no sería tan sencillo. Pero básicamente lo que nosotros tenemos aquí es nuestros datos de entrada. Voy a hacer un pequeño zoom. Entonces aquí nosotros tenemos nuestros datos de entrada. En este caso voy a generar las etiquetas aquí con esto. Y lo que hacemos es instanciar el método que se llama Random Forest Classifier. En este caso ya se encuentra en scikit-learn. No es necesario que nosotros lo queramos construir desde cero. Pero ya que saben ustedes, pues, o sea, todo esto en este caso sí lo estaríamos tratando como una especie de caja negra, pero sin embargo, toda esta clase nos hemos enfocado en esto de los árboles de decisión, y básicamente es construir esos árboles y que nosotros especificamos el número de árboles. En este caso, al momento de instanciar, pues lo que estamos haciendo es que se tome el número de árboles de manera por default, y entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es que se generen esos árboles de decisión de tal forma que pues se ajuste a nuestros datos. Y entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es guardar los diferentes threshold o discriminantes para que de esta manera nosotros podamos hacer las diferentes predicciones. Bueno, aquí yo le pongo un red neuronal porque es mi postura, pero aquí cámbiale por algoritmo de Machine Learning. Entonces es un algoritmo de Machine Learning que es utilizado como clasificador, ¿ok? Se puede usar en el marketing, reconocimiento de sentimientos, se puede utilizar para análisis literario y también se puede utilizar por optimización de simulaciones. La verdad es que las ventajas que tiene, bueno, este es el LSTM, las ventajas que tiene un Random Forest es que la velocidad, o sea, las líneas de código para realizar un entrenamiento utilizando un Random Forest actualmente son muy pequeñas, son mínimas, y el tiempo de entrenamiento es muy corto, ¿ok? Entonces, pues nosotros podemos hacer uso de este tipo de clasificadores de texto, o más bien este tipo de clasificadores en general, para poder hacer clasificadores de texto. Hay otros algoritmos para hacer clasificación de texto. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan escuchado los diagramas de Voronoi. Sí, que son como mapitas, ¿no? Como de parches geométricos. Sí, ¿no? Sí. Y justo la idea de los diagramas de Voronoi es generar una clusterización de nuestros datos a partir de pues vectores clase, ¿no? Pero eso, bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, por el momento, la parte teórica de por lo menos uno de los algoritmos de Machine Learning más famosos, que es el Random Forest, y la estructura básica de las redes neuronales, espero ya haberlos transmitido. Hay una red neuronal que para nosotros va a ser muy importante, que se llama LSTM, y esa la veremos en su debido momento y profundizaremos, yo creo que mucho, porque es la base de las redes neuronales que se utilizan actualmente para las tecnologías más innovadoras en torno a la inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje natural, que son los transformers. Entonces, esa parte sí la vamos a profundizar muchísimo. Pero por el momento, estas clases que hemos tenido es una muy buena introducción para este mundo de
la inteligencia artificial. Entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos a regresar al procesamiento del lenguaje natural y aplicar este árbol de decisiones aleatorio para una clasificación. A ver, Luis, es que sí es que justo esa es una plática que quiero que creo que no es el momento para tener esta discusión de manera plena y rica, porque justamente nosotros, si se dieron cuenta cuando construimos el árbol de decisiones, pues es una red, ¿no? En primera. Y nosotros tenemos datos de entrada, o nuestros, ¿cómo se llaman? Pues sí, los placeholder. Cada uno de los diferentes nodos tiene su placeholder y tiene su threshold, ¿no? En este caso es una función discriminada. Sí, es un discriminante, ¿no? Si está por este bajo valor, déjalo pasar. Y si no, pues no lo dejes pasar. Y al momento de cambiar los valores del threshold, son justamente los pesos. Entonces, de alguna manera sí se puede pensar a un random forest como una red neuronal, porque tiene una gráfica asociada. Hay algunos algoritmos de machine learning que no se pueden representar con una gráfica. Hay algunos, pero la mayoría de los algoritmos de machine learning sí se puede. Y entonces, en ese sentido, por lo menos yo considero que el random forest sí se podría entender como una red neuronal. Además de que hay una discusión que me gustaría dejárselos de tarea, que demostraran que en efecto las redes neuronales son un conjunto de, si se puede decir, como algoritmos que son densos dentro de las posibles soluciones a la inteligencia artificial. Y eso me gustaría que dejarle la siguiente tarea. Ustedes me entregan el 2 de noviembre, ¿verdad? Entonces, pues la siguiente tarea sería únicamente de redes neuronales y árboles de decisiones. Y en esa tarea, lo que quiero ya para que se den una idea, es que demuestren utilizando el teorema de Stone-Weierstrass, que en efecto las redes neuronales pues, están densas en las posibles soluciones a los diferentes problemas de la inteligencia artificial. ¿Ese sería el bonus? Sí, ya saben que siempre les doy el bonus. ¿O no? ¿O no se los dejo en bonus? Déjame pensar. No, sí. No se den no se den de baja, no tengan miedo, no pasa nada. Ahí me dieron de alta. Bueno, entonces la siguiente clase ya es programación en Python y vamos a revivir nuestros proyectos en lo que, o sea, de los diferentes data frames que hemos generado, pues vamos a tratar de darles una etiqueta y construir un clasificador de nuestros textos, ¿no? Específicamente de nuestros párrafos. Y a partir de este clasificador vamos a ver el rendimiento, las limitaciones que tiene el random forest, porque tiene muchas limitaciones, principalmente para el procesamiento del lenguaje natural. Cuando se trata de muchísimas clases, sí hay una gran cantidad de limitaciones que tiene. Pero por el momento,
podemos ver más o menos cómo podemos utilizarlo. Y entonces esto va a motivar a que terminemos esta sección de, de redes neuronales y clasificadores y que veamos empecemos a ver técnicas de vectorización parte 2, pero ahora utilizando un algoritmo de más bien una red neuronal, construyendo una red neuronal para generar esta nueva técnica de vectorización que está muy padre. Más o menos a ese sentido vamos en los siguientes las siguientes secciones. Y pues no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, cuestionamientos. Yo, profe, Sí, dime. ahorita ya me eché lo de ZIP, pero una duda. O sea, ya a la hora de sacarlo, lo de los mínimos cuadrados, Uh-huh. o sea, sacamos dos coeficientes, ¿no? La A y la B, ¿no? Que Sí, supongo una es como la ordenada del origen dentro de la pendiente de la regresión, ¿no? sí, ajá. Mi duda es, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la B que está B entre n al alfa? Beta entre n al alfa. No, o sea, a ver, ¿en qué parte estás en específico? Pues ya, o sea, ya hice la regresión, ya determiné los mínimos cuadrados. Ok, pero la regresión la hiciste sobre los logaritmos, el logaritmo de la frecuencia y el logaritmo del ranking. Entonces lo regreso a escala original, ¿no? Pero ya, o sea, primero, o sea, tú tienes las frecuencias y tienes los rankings. Ajá, Entonces, tienes el ranking número 1, el ranking número 2, el ujú, ranking número... Ah, ok. Y entonces le aplicaste a cada una de esas columnas el logaritmo. ajá, para linealizarlo, ¿no? Ujú, Ajá. ujú. Entonces ya hiciste el ajuste. Ya está ajustado, Ah, ya ok. tengo Bueno, los coeficientes. Ujú. entonces la pendiente correspondiente al logaritmo del ranking, esa es la A. La pendiente es la A y la ordenada es La orden, la B. la ordenada es, bueno, o sea, la B que aparece en el ejercicio es Ajá. la exponencial de esa cantidad que obtienes al, al hacer el ajuste. El ajuste te dio no sé, no me acuerdo qué valores tiene. Pues que son varios, pero el del primero me da -1 y 9. El menos uno y 9. El 9 es la ordenada. Ajá. Entonces Ajá. el exponente a la 9 ese es tu B. Ajá. En el ejercicio. Creo que le puedo compartir pantalla. Sí, sí, sí. A ver. O sea, la exponencial de ese 9 es igual a la B. Es que, o sea, pero sería regresarlo a la escala original, ¿no? Justo aplicar la exponencial. Sí, sí, ajá. Sí. Es que, mira, o sea, aquí ya tengo el ajuste, como se diga. Y ya no, tengo que aquí, pues estos son los coeficientes, ¿no? Entonces usted dice que de lo de... Esperen un segundo, ¿dónde tengo lo de la tarea? Aquí, merengues. O sea que, entonces, esta B Esa B. es este. Es una cantidad positiva. Es Entonces el sería la 9. exponencial. La exponencial de la cantidad positiva. Es que no veo. ¿Le puedes hacer un zoom? Sí, perdón, es que la pantalla está grandezota. A ver, pero sí. Bravo. Ajá, ándale. A ver, bájale. Ujú. Ajá. Ahí hay un 9.54. Ajá, que es la ordenada. Es la ordenada. Ese 9, el exponente a la 9, Ajá. esa es la B. O sea, o sea, Euler a la Exponencial, 9. ajá, sí. Ok. Ajá, Vale. sí, la E. Ajá, sí. La B y esta es la A. Esa es la A. Así negativo y en la escala logarítmica. Pues es que lo que pasa que cuando... Bueno, a ver, regresa a la tarea. Claro. Si tú le aplicas el logaritmo a esa cantidad, A esto, ¿no? ajá, Ujú. va a salir el menos A, va a salir como menos A y logaritmo de n más
logaritmo de b. Entonces tú lo que obtuviste en la ordenada al origen es el logaritmo de b. Y el logaritmo de b es igual a 9.5 tal tal. Ajá, Y el menos a es igual a ese menos 1 punto tal tal tal. ok. Y entonces es así. Ya entendí lo del menos. Sí, o sea, ese menos a, ese menos uno Ajá, es igual a menos a. O sea, el valor absoluto de esa cantidad ajá. o Esa. es a, ajá. Ah, ok, o sea, esto le saco valor absoluto y a esto lo... Bueno, es que no es el valor absoluto, sino más bien es menos eso, es la cantidad. Ah, ok, si saliera positiva es negativo, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Ah, ok, entonces menos esto es A y la exponencial, o sea, E a la esto es B, ¿no? Sí, exacto. Ah, ok. Ah, va, está bien, profe. Va que va. Y más, ¿cómo quiere que se responda esa pregunta? O sea, que pongamos. Pues es que no, o sea, bueno, pues Sí, así, ¿no? sí, tal cual es cada una de esas, quiero que me saque cada una de esas diferentes expresiones. Ah, o sea, ¿lo quiere que lo imprimamos en la consola? No, simplemente o sea, si lo pueden escribir y decir, obtuvimos esto de B y esto de A para este PDF. Obtuvimos esto de B y esto de A para este otro PDF. Y así. Ok, 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 ok. Eso- Entonces es. El negativo de este es A y la exponencial de este es B, ¿no? Sí, 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 vale. sí. Está bien. Va, profe. Hacer todo. Gracias. Ok. Entonces ya ya más o menos tienen una idea de cuánto les tiene que salir.